incansable de buscarlos aún a costa de su propia vida, en un contexto en donde fueron también perseguidos y sufrieron también en muchos casos la desaparición sucesiva o simultánea de varios miembros de su familia. Entonces el estudio también busca retratar estas acciones de valentía, de determinación con que los comités de madres y luego otras organizaciones de derechos humanos que acompañaron la búsqueda realizaron estas acciones que llegaron incluso a desarrollar también acciones de lobby a nivel internacional para colocar el tema en la agenda, sobre todo de los derechos humanos. Y finalmente, pues hay un capítulo que de nuevo aborda algunos de los impactos, pero sin duda tenemos que seguir profundizando en los graves impactos, no solo psicosociales, sino también comunitarios y de la sociedad en su conjunto, impactos que son intergeneracionales, como lo señalan estudios en otros países. Entonces, se señala pues el grave daño a la familia y todas las consecuencias posteriores que se generaron de ruptura de las familias, de desagregación, de pérdida de sus bienes, ¿verdad?, de desplazamiento forzado en muchos casos, y cómo también esto afectó a las comunidades. Creo que también ahí hay otra vertiente de investigación que hace falta documentar, ¿verdad?, porque somos una sociedad post-trauma, pero que nunca logró trabajar estos procesos de estrés psicosocial asociados al conflicto armado. Y en el caso de las víctimas de desaparición, y señalar, como investigadora me vi impactada por esos efectos, hechos como que estas características del estrés postraumático, que generalmente son habituales en una víctima que sufre un evento de trauma inmediato, estaban presentes 40, 50 años después en algunos de los testimonios. Entonces, un elemento que apunta a la necesidad del Estado salvadoreño repare, pero también además que logre, digamos, también abordar desde la salud mental estos efectos. Y luego el estudio incluye consideraciones generales y recomendaciones a distinto nivel, porque como ya decía Leonor, se trata de una reparación que compete al Estado en su conjunto, en donde, digamos, el Ejecutivo, con todo el acompañamiento financiero, pero también técnico, y las instancias del sistema de justicia deben realmente comprometerse en la búsqueda, identificación, localización de los restos y la dignificación de las víctimas a partir de pues el entierro digno de esos restos, que es parte de los procesos de reparación, pero que en algunos casos, en virtud del clamor legítimo de las víctimas, pueden ir acompañados también de búsqueda de justicia en las instancias del sistema judicial salvadoreño. Entonces, el estudio, digamos, para terminar esta intervención, señala que se trató, y ese es para mí un hallazgo central, no se trató de hechos aislados en la lógica de la guerra sucia, de grupos paramilitares o de escuadrones de la muerte, es decir, de grupos paralelos al Estado, sino hubo toda una política articulada, estructurada, de persecución violenta a todo aquel que se denominaba enemigo durante este periodo de los 70 al 92. Es decir, pasó de ser una práctica que se ejecutaba de manera selectiva contra opositores políticos a una práctica escalonada y que se extendió a miembros de organizaciones sociales identificados como opositores al régimen, pero también a cualquiera que era considerado enemigo interno. Y en esta lógica, pues el Estado lideró la persecución violenta, la desaparición de miles de salvadoreños y salvadoreñas, la mayoría de los cuales hoy día todavía desconocemos su paradero. Perfecto. Vamos a ver entonces, Elsie. Pero no la escuchamos. Muchas gracias.
como ya han retratado tanto la comisionada Leonor como la investigadora, ¿verdad?, de este estudio, Janet, ¿no? Esa deuda que se tenía con los desaparecidos adultos, que no se había realizado esta sistematización de la información con la que se cuenta, porque si bien no tenemos, como bien dice Janet, un aproximado de el fenómeno como tal, o más bien una cifra concreta del fenómeno, sino más bien solo un aproximado que con esfuerzos han realizado algunas de las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Sobre todo los comités, ¿verdad? El trabajo que realizaron durante todo el periodo del conflicto armado, pero este estudio nos arroja mucha información, nos sistematiza mucha información que estaba dispersa. Entonces es bastante importante para nosotros como comisión, ¿verdad? En particular como coordinadora general, pues creo que nos va a ayudar mucho a poder centrarnos también y sistematizar más también nuestros procesos. También nos arroja un cúmulo de fuentes, ¿verdad?, que también, como sabíamos, estaban dispersas, y nos arroja también mucha información rica que nos puede llevar a otra información para determinar el paradero de las personas adultas desaparecidas. Entonces, hay muchos objetivos que se logran cumplir con esta investigación. Decirles que la comisión también tiene pues como misión principal el determinar el paradero, que es sumamente importante, y la comisión para los radioescuchas, ¿verdad?, puede tomarle sus casos por distintos medios. Nosotros estamos en redes sociales, ¿verdad?, nos pueden buscar como con la búsqueda SV, pueden escribir también al correo electrónico, tenemos Facebook también, por cualquiera de esos medios. Ustedes pueden proporcionar información sobre algún caso. ¿Por qué? Porque es importante. En muchos casos, como lo arroja también la investigación, que nunca se denunciaron, ¿verdad?, por distintos motivos. Desplazamientos, gente que se fue huyendo, ¿verdad?, que solicitó asilo político. Entonces nosotros como con la búsqueda queremos llegar a esas personas que nunca denunciaron su caso, a esas personas que saben información, para también ir un poco registrando toda esa información, y en algún momento determinado tener un registro único de personas desaparecidas, que nos va a ayudar para también pues verificar hipótesis, saber lugares, sitios de enterramiento, y poder también pues localizar en los casos en que las personas fueron asesinadas, pues su paradero, pero también en otros casos en los que su familia pues cree que están desaparecidos o que los asesinaron, pero que tal vez puedan estar vivos también. Entonces tampoco nos cerramos a esa posibilidad. Por lo tanto también pues queremos en este día el hacer ese llamado a las personas que no solamente son afectadas directamente porque se les desapareció un familiar, sino que tienen información sobre el paradero de alguna persona desaparecida durante el conflicto armado, para que se solidaricen y que contribuyan también a este trabajo, ¿verdad? Y que nosotros podamos tener en algún momento determinado un registro pues lo más acabado posible. Me quedaría posiblemente hasta acá, y decirles que también pues la Conabúsqueda trabaja con utilizando digamos principios de confidencialidad, ¿verdad?, ética, y la información que cualquier persona dé, inclusive nos pueden llamar por teléfono, y pues en una información anónima. Nosotros respetamos también esa información que nos den, y la privacidad y toda la información pues personal. Y pues ese sería el llamado a todos los radioescuchas, ¿verdad?, si saben de alguien, de un familiar que tenga un caso, si ellos mismos tienen un caso, o si saben
alguna información, por insignificante que a ellos les parezca, pero que pueda servir para identificar a una persona desaparecida en el conflicto armado, que nos solidaricemos con las familias que buscan, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy, tienen esperanza de ya sea recuperar los restos o reencontrar a su familia desaparecida, a su familiar desaparecido. Bueno, aquí estamos leyendo, como ustedes saben, les habíamos informado anteriormente, esto se abre y el chat room empieza a funcionar y hay bastante tráfico. Hemos estado viendo aquí algunas tal vez comentarios o preguntas interrogantes que vayan y que no las hayan cubierto. Hay algunas cositas aquí y como también estamos limitados de tiempo, pero a ver, alguna de ustedes si puede contestar. Aquí nos hablan de los diferentes, desde Canadá nos dicen que están también las otras organizaciones en los 80, nos mencionan. No sé si ustedes tal vez estarán familiar con estos, nos dicen aquí de CODEFAN, nos dicen tutela legal del arzobispado, comisión de los derechos humanos no gubernamental. Hay aquí un detalle que tal vez lo pueden aclarar. Ese número, cuando yo salí, dice el amigo de Canadá, en 1985, por ejemplo, tutela legal hablaba hasta de 30,000 desaparecidos, pero estoy escuchando 8,000. ¿Cómo es, cómo se ha venido a este número? Y entiendo que están hablando del periodo de 1980 a 1992, ¿o es diferente? Hay más, pero tal vez esa por ahorita. Muchas gracias a la persona que nos envió estas preguntas, porque nos permite aclarar algunos aspectos relacionados con el trabajo de CONABúsqueda. Primero, contarle al amigo que CONABúsqueda es la primera institución pública, es decir, la primera entidad del Estado salvadoreño que está buscando a personas desaparecidas. Lo que ha existido en el pasado y que ha sido fundamental para crear CONABúsqueda ha sido el trabajo de asociaciones, grupos de familiares, de víctimas, como estos comités históricos de madres, algunos padres también, pero la mayoría madres que han buscado, como son CODEFAM, COMAFAC, Comadres. Y también está el trabajo de las organizaciones de derechos humanos históricas con una trayectoria muy importante en el tema, como la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, como la que fuera tutela legal del arzobispado y otras, ¿no? Quiere decir que es todo este conjunto de voces han sido importantes, primero para documentar casos. Muchas de estas organizaciones tienen archivos. Nosotros estamos trabajando de la mano con ellos para usar esa información en lo que sea importante para los casos que se investiguen. También estas organizaciones han sido permanentemente quienes han exigido, quienes han demandado que finalmente se hiciera o se tratara de dar una respuesta a las familias, y es así como son estas organizaciones y estos grupos quienes propusieron la creación de CONABúsqueda y quienes movieron a distintos actores para que finalmente se lograra. De tal modo que esos son actores de sociedad civil, de familiares, y CONABúsqueda es una institución pública, pero hay canales de diálogo y de colaboración, y todo lo que hacemos está basado en buena medida en ese legado de estos grupos. Segundo, aclarar que CONABúsqueda trabaja en las desapariciones relacionadas al conflicto armado, en el contexto del conflicto armado, y esa no es solo una frase,
Ese es un término que quisimos dejar muy claro incluso en el